Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación del libro Laberinto. Hoy iniciamos nuestro noviembre literario, continuando con una tradición ya de corporaciones anteriores, en el que el mes de noviembre se dedica prácticamente a la literatura, a la poesía, y bueno, desde hace bastantes años, no sabría decir cuándo se instaura el noviembre literario, pero que es verdad que ya forma parte de la tradición de nuestra ciudad, ¿no? Este mes de noviembre, en torno no solo a las letras y a los versos de Julio Mariscal, figura principal y muy importante en nuestra ciudad, sino también enfocada a diferentes poetas y escritores, tanto del ámbito local, provincial, incluso de fuera de nuestra provincia. Por supuesto, agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a José Manuel, que esté en Arcos presentando este poemario, y por supuesto también a su presentadora, a nuestra poeta y a mi querida amiga Josefa Caro, Pepa Caro. Le cedo la palabra a Pepa Caro. Muchas gracias, delegado, querido Andrés. Y buenas tardes a todos vosotros que estáis aquí con nosotros en esta tarde que ha costado tanto trabajo que la gente venga pensando que iba a llover, pero bueno, que no está lloviendo. Que me alegro muchísimo de que estéis aquí, y especialmente con este poeta que tenemos con nosotros, que es José Manuel Benítez Ariza, un escritor gaditano. ¿Me escucháis bien, verdad? Un escritor gaditano que se siente bien en los pueblos de la sierra. De hecho, procura pasar temporadas en Benaocaz, una de sus fuentes de inspiración, tanto para la pintura como para la poesía. Ha publicado una docena de libros de poesía, aunque también es autor de una treintena de libros y ha cosechado importantes premios. Como narrador es autor de, entre otros títulos, la trilogía de la Transición. También escribe artículos y ensayos y entregas de su diario personal que se han convertido en libros como Todo sobre K, Una gata en un diario, y En el corazón del bosque. Es un cinéfilo empedernido, en cuyo ensayo Cosas que no creeríais, una vindicación del cine clásico norteamericano, como en otros libros suyos de la misma temática, da cuenta de su amor por el séptimo arte. En Arcos no es la primera vez que presenta un libro, y nos congratula tenerlo aquí hoy, dentro de las actividades del noviembre literario, para dar a conocer su poemario titulado Laberinto, un libro que cuando empecé a leerlo recordé un verso de otro libro suyo, Arabesco, que dice: «Cierro los ojos para ver mejor», e imagino a este poeta pintor interiorizando los paisajes urbanos y rurales para entenderlos mejor y para dejar en cada ráfaga de pensamientos el color y el boceto de una calle, de un patio, de un rostro o de un pájaro. Y supongo que a veces es la pintura la que da pie al poema y otras veces el poema alimenta a la pintura. Laberinto es un libro que tiene, yo diría que 5 apartados, y que de alguna u otra manera nos habla de la muerte, o al menos en casi todos sus poemas subyace la reflexión sobre la nada que seremos. Los poetas suelen tener etapas, y los temas universales, como el amor o el tiempo, por poner 2 ejemplos, dejan paso al otro tema universal, la muerte, cuando transitamos por nuestra madurez. Los primeros poemas de este libro se agrupan bajo el título Coordenadas, que de alguna manera viene a determinar la posición, la ubicación, en este caso, de algo o de alguien para facilitar su análisis. Y aquí están las calles de cada día, la gente que perpetúa el paisaje urbano, las personas que ya no están entre nosotros y que por cualquier motivo te viene a la mente su recuerdo, el inventario abecedario de las personas que ya faltan, y como eje de esas coordenadas, el poeta que observa, reflexiona y escribe. Este capítulo se cierra con un poema en el que nos dice: «Al filo de los 60, me da por preguntarme qué vendrá después, cómo será el tiempo que me queda». Y 2 canciones: «Cuando te apagues conciencia,
¿dónde quedarán las cosas? Y este final de la segunda canción. Y al fin y al cabo, da igual, en la nada que seremos, quién fue antes, quién detrás. El segundo apartado se llama Laberinto, un auténtico capítulo para el recuerdo, la infancia y la nostalgia. Por sus poemas pasan su abuela, su padre, los soldaditos de plomo, sus lecturas, y cierra este capítulo con un poema titulado Donde esa claridad, muy descriptivo. Una casi ve el paisaje en el poema, de tan pictórico. La tercera parte del poemario se llama Interludio, pájaros. Creo que en sus poemas los pájaros bendicen el paisaje, lo ennoblecen, y el poeta toma prestado el color, la amanecida, el vuelo, los nidos vacíos, los destellos rosados de los flamencos, para envolver el poema en la belleza de estos seres huidizos. El cuaderno irlandés es la cuarta entrega dedicada a unos días que pasó en Irlanda, pero siguiendo el hilo descriptivo, coaligado a las emociones del poeta, cada poema es una nota de color, un rostro, un nombre, impregnado de sentimiento, un apunte que cuelga en el último verso, el verdadero temblor del poema, sin estridencia. Y por último, Claridad agrupa sus últimos poemas, la luz, el olor del pan, que también es claridad, la serranía gaditana, la cotidianidad, la niebla, tan proclive a los espejismos, el gato Chubi, un precioso y tierno poema, otra vez el paisaje, la amanecida, la montaña, ese poema de la dama, me ha encantado. Me hubiera gustado escribirlo yo, tanto me identifico con él y creo que es perfecto para cerrar este laberinto. Si tú me lo permites, lo leo. Dice: este sería un buen lugar para morir, en un claro entre encinas, entre calizas afloradas que semejan mujeres recostadas al sol, y muy especialmente al lado de esta que, vista de frente, es una vieja diosa primordial, derramada en toda la abundancia de sus carnes sobre la curvatura del terreno. La llamamos la dama y muchas veces hemos venido aquí solo para sentir en ella ese calor de cosa viva que tiene a veces la caliza expuesta al sol. Tendidos sobre ella, como dispuestos para el sacrificio, morir parecería un mero acto de entrega, un volatilizarse bajo el sol, una devoción no dolorosa de la materia en usufructo, a la dueña y señora de todo lo que vive. Si pudiera elegir, cuando llegue el momento aquí vendría, me echaría a dormir entre sus brazos, me volvería piedra caliza, yo también. Y con esta declaración de intenciones y con este testamento poético de amor a los paisajes montañosos de nuestra sierra, Benítez Ariza cierra un poemario que no pretende abigarrar de sentimientos el tema de la muerte, más bien desnudarlo de dolorosa ostentación, para ofrecernos una visión desdramatizada y limpia de esa meditación universal que todos compartimos. Felicidades, José Manuel. Muchas gracias, Pepa. Bueno, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Estoy realmente contento de estar aquí otra vez leyendo mis cosas y rodeado de mis amigos, ¿no? en Arcos de la Frontera. Y por ello que quiero dar las gracias primero a Andrés, al delegado al Ayuntamiento de Arcos, por organizar este noviembre literario y haberme invitado, y a Pepa por acompañarme, por su lectura, que ha hecho una lectura del libro estupenda. Yo creo que si hubiera leído, además del poema final, los poemas que he ido nombrando, pues casi me ahorraría de leer yo, porque ella lo ha explicado el recorrido bastante bien. Ha mencionado ella mi faceta de escritor de cine, y estaba yo recordando otras ocasiones en las que he estado en Arcos, y
tenía un recuerdo claro, preciso, de hace 5 años que estuve aquí presentando una trilogía de novelas, la trilogía de la transición, que la presentaron a la Limón Pedro Sevilla y Pepa en el Casino, pero no recordaba, y me he acordado ahora, de otro acto que hice en Arcos hace ya unos añitos, que fue dar una charla sobre cine, nada menos que sobre el cine de catástrofe, sobre esta moda que hubo en los años 70 de películas que eran todas como ¿cómo se llama aquella de rascacielos que salía ardiendo? El Coloso en llamas, Aeropuerto, etcétera. Y recuerdo ese acto con especial cariño, ¿no? Ha mencionado Pepa mi querencia hacia la sierra. Para mí Cádiz es un territorio múltiple. Está la costa, está en fin, las distintas zonas que tiene, pero yo creo que el corazón cordial de la provincia, y no lo digo por decirlo, lo digo porque tengo una relación larga y amplia con la sierra. Perdón, ¿por qué no cerráis la puerta? Sí. Que no tenemos que decirlo, sí. Bueno, y me parece a mí que el núcleo de fuerza, ¿no? el núcleo cordial de este entorno, de este conglomerado que llamamos Cádiz, es la sierra, ¿no? Hay muchas cosas que yo he aprendido frecuentando la sierra, por supuesto, el amor a la poesía. No hace falta decir esto en Arcos, ¿no? Donde está Julio Mariscal, donde está Pedro Sevilla, donde está Pepa Caro, donde tantos poetas, ¿no? Los murcianos, etcétera. También he aprendido en la sierra, o se ha reforzado mi amor por la pintura. La pintura en la Sierra de Cádiz tiene una fuerza especial, especialmente si tiramos hacia la zona de Ubrique, Benaocaz. Hay muchísimos pintores que por desgracia, no sé por qué, en la capital, en Cádiz, hay un cierto desconocimiento, ¿no? de todo ese potencial artístico del corazón de la provincia, que para mí es una lección permanente, ¿no? Este libro, Laberinto, bueno, ya Pepa ha explicado su contenido bastante bien. Mis últimos libros, los 3 últimos libros, tienen como título una sola palabra, ¿no? Son libros en cierto modo conceptuales. Ella ha mencionado arabesco, luego vino realidad y ahora viene este laberinto. En arabesco, como ella ha mencionado, la idea era aprender a mirar, ¿no? Un arabesco, aquí tenemos algunos motivos decorativos que recuerdan el arabesco del arte islámico, ¿no? Ese entrelazamiento de motivos geométricos, de líneas. El arabesco invita a mirar, y cuando uno mira esa confusión de líneas que están entremezcladas, acaba distinguiendo el patrón, acaba distinguiendo el principio de orden. Cuando uno mira lo confuso con un poquito de atención, pues acaba viendo cosas que a lo mejor en una primera ojeada no veía. Por eso ese verso que Pepa ha mencionado, de cierro los ojos para ver mejor. Ese libro para mí fue un punto de inflexión. Luego vino realidad, en el que esa manera de mirar las cosas doble y triplemente hasta ver en ellas un principio de sentido, pues se acentuaba. Uno miraba la realidad con una atención especial y sacaba las conclusiones a las que lo llevaba esa mirada. Pero no hay que hacerse falsas ilusiones, ¿no? Por mucha claridad que uno aspire a ver
ya digo, mirando las cosas con especial atención, intentando ver en ellas el principio de sentido, ¿no? Esa trama geométrica repetida que tienen los arabescos del arte islámico. Por mucho que uno se esfuerce, llega un momento en que la confusión se impone y uno tiene que reconocer que además del patrón geométrico del arabesco, además de la claridad de la realidad, hay un momento de extravío, de pérdida, ¿no? Y de ahí ese laberinto. Un laberinto también suele obedecer a un principio geométrico, pero es un principio geométrico que no invita a distinguir en él el principio de sentido, sino que más bien está diseñado para la pérdida, para el extravío, para confundirse, ¿no? Y de eso habla este libro, ¿no? De la vida como laberinto que tiene salida, que tiene caminos transitables, pero que también hay que saber cuál es esa salida. Y pensar en ella. Pensar en ella no de una forma triste, ¿no? Yo cuando me dicen que este libro es sobre la muerte, pues digo, no vengo aquí a amargarle la vida a nadie, ¿no? A recordar que somos mortales, sino habla de la muerte desde un principio de aceptación, ¿no? Este poema que ha leído Pepa, que cierra el libro, La Dama, pues habla de eso, ¿no? Habla de un paraje de Benaocaz, un sitio, una especie de pequeño valle de llano, en el que hay unas formaciones calizas que recuerdan figuras de personas, y en concreto hay una que parece una mujer voluptuosa, una mujer grande, poderosa, tendida al sol. Y la caliza tiene también esa virtud de que parece una piedra cálida. Cuando está expuesta al sol es muy grato tenderse en un trozo en una losa de caliza más o menos confortable y tomar el sol y disfrutar de las bondades, ¿no? Por ejemplo, de una mañana de invierno, ¿no? Pues esa formación caliza que invita a tenderse, casi invita también a disolverse en ella, como la propia piedra caliza se va disolviendo por la acción de los elementos, del agua, del sol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la muerte como aceptación, como vuelta a la naturaleza y como agradecimiento a todo lo que ha venido antes, que es la vida, ¿no? La vida, que es el laberinto, es la confusión, es el camino en el que podemos perdernos, pero en las distintas etapas de ese camino confuso hay también mucho que salvar y mucho que cantar. Empieza el libro con unas coordenadas, porque si vamos a hablar de laberinto, de espacio donde uno puede perderse, pues conviene dar también unas pautas, ¿no? Unas pautas para que esa pérdida no sea tan grave, ¿no? Tan peligrosa como podría parecer. De ahí esas coordenadas. Se dan unas coordenadas para localizar las cosas en el espacio y para no perderse, ¿no? En estas coordenadas pues hay un poco de todo, ¿no? Hay por ejemplo, un poema que yo creo que quizás de los más alegres del libro, porque es un acto de agradecimiento a todo aquello que se encuentra uno nada más poner los pies en la calle cuando sale cualquier mañana, ¿no? El poema se llama Buenos días y dice así: Buenos días. Primera bocanada de aire frío en el rostro. Gracias por recordarme la intemperie. Y a ti también, jazminero que perfuma la calle desde un patio oculto, como abriendo las puertas a otra realidad. Y a ti, muchacha, que paseas un perro cabizbajo que parece contar sus pasos mientras corre, que busca, como yo, pautas de pensamiento a ras de suelo. Buenos días,
amables, madrugadoras, empleadas. Y también vosotras, funcionarias de mediana edad que esperáis el mismo autobús que yo y que aprovecháis el rato para criticar al jefe o hacer cuentas sobre cuánto os falta para la jubilación. No me olvido de ti, perro de ciego, que acurrucado junto al primer asiento soportas sin mover un músculo los roces e incluso algún que otro pisotón de los que pasan. Hola, anciana, que no alcanzas a ver las cifras impresas en el ticket y siempre pides a alguien que te diga si tienes saldo para el trayecto de vuelta. Hola, primeros arreboles de la mañana mientras el autobús cruza el puente sobre la bahía. Hola, gaviotas y cormoranes. Hola, ciudad virada a gris en la que lentamente empiezan a despertar los colores. Primero, el rojo de las señales de peligro. Hola, gente que fuma en las escalinatas del hospital después de toda la noche en vela junto a un enfermo. Hola, vagabundo que sacas tus cartones del portal en el que has dormido. Hola, olores a café y a mantequilla derretida en el pan caliente. Hola, escaparates todavía apagados. Hola, muchacha que me regalas al pasar el olor a gel de baño de tu piel. Hola, carro sangriento del que cuelgan las piezas de vacuno que un hombre con delantal de hule empuja hacia la puerta del mercado. Hola, maniquí desnudo. Hola, gato que asomas la cabeza bajo un coche en el solar frente a la entrada del antiguo cementerio. Hola, golpe de olor a mar cuando tuerzo la esquina ya casi en mi destino. Hola, temblor febril de los fluorescentes en el vestíbulo del centro de trabajo, donde un hombre con barba de 3 días da las últimas caladas a su cigarrillo. Buenos días a todos. Me conforta saber que estáis ahí donde os corresponde y que de este modo reafirmáis la pertinencia del conjunto y la razón de ser de que yo venga aquí a dar fe de ello. Os veo mañana. Esta sería la primera coordenada. Hay otras. Hay un poema que está inspirado en unos dibujos animados que vi de un tal Edward Gorey, que es un dibujante, un animador que le gusta mucho a Tim Burton, y de hecho la estética de Tim Burton, ese gusto suyo por los monstruos, por los esqueletos, por lo que es un poco así morboso y tal, viene de este dibujante. Y este dibujante tiene un abecedario que yo quise imitar trasladándolo a mi terreno, y ese abecedario que enumera una lista de nombres propios desde la A a la Z, pues dice así. Se llama abecedario y luego tiene una S entre paréntesis porque también podría ser abecedarios, porque podría continuarse hasta el infinito. Abecedario. Azucena de frío. Bernardo por la química insurgente de sus enloquecidas células. Carmen por los efectos a largo plazo de una infección contraída en Centroamérica. Delia de inapetencia. Ernesto por la mala combustión de una estufa. Felipe por fumarse 3 cajetillas diarias. Gracia de muerte natural, y nadie quedó muy convencido de que su muerte fuera precisamente natural. Hernán tras una larga enfermedad, según se dijo. Ignacio de un ataque al corazón que quizá fuera de ira o de impotencia. Javier en la impostada serenidad de quien ya había ensayado su muerte muchas veces. Esta vez salió bien. Kepa de indiferencia. Luisa como Azucena junto a ella. Miguel de neumonía,
en cierto modo confortado por lo preciso del diagnóstico. Siempre confió en la medicina. Néstor arrebatado por la corriente mientras se bañaba. Óscar de rabia, lo mordió un murciélago. Patricio apaleado por los guardias. Quiteria apuñalada por su novio, que luego se entregó en comisaría. Ramón manipulando gelignita. Santiago diluyéndose en el agua roja de su bañera. Tomás, como Azucena y Luisa, en ese coche que se quedó atascado en una carretera de montaña durante un temporal de nieve. Ubaldo como consecuencia de las melancolías en las que se sumió tras la muerte de Carmen. Vanessa de una larga enfermedad también. Jean de aprensión al enterarse de lo de Hernán, Vanessa, Carmen. Geray de sida, fue de los primeros. Zacarías de risa, dicen que fue la risa lo que le provocó el ataque. Alberto, aquí empezamos otra vez, por intentar salvar a Néstor. Bernabé, Celia, Dorotea, Enrique, etc. Bueno, la parte, digamos, más optimista, digamos, o más... No optimista, porque ya digo, este no es un libro pesimista, sino la parte, digamos, de rendición de cuentas a momentos bonitos de la vida, o momentos interesantes, o momentos intensos, es la segunda parte del libro, que se llama Laberinto, que es la parte confusa, la parte donde nos perdemos en este laberinto maravilloso y también complicado que es la vida. Empieza con un poema que se llama Masái. ¿Qué tiene que ver José Manuel Benítez Ariza con los masái? Pues nada, para empezar, los masái son altos y José Manuel Benítez Ariza es más bien pequeñito, ¿no? Pero, conocemos a los masái de verlos en los documentales de la tele, y a veces esos documentales, pues, aunque hablan de cosas muy exóticas y muy lejanas, nos recuerdan otras cosas, ¿no? Y de eso habla este poema, de una recta que une dos puntos aparentemente muy distantes, los masái y otra cosa. Masái. La distancia más corta, una recta tendida entre dos puntos, la que media entre vuestra orgullosa pobreza, chozas de tierra, bosta y paja, amasado todo ello con orines de res y moldeado por las manos pacientes de las mujeres a la fresca, y esta otra forma de pobreza nuestra que no es exactamente privación, cada cual a un extremo de una larga serie de mediaciones por las cuales vosotros sois objeto de este documental, todo en él igualmente del color de la tierra, y yo os veo desde casa, frente al televisor, amodorrado en la hora crédula de los prodigios, cuando resuena en la memoria, la distancia más corta, el chasquido instantáneo de una trampa al cerrarse, y en la tiniebla emerge mi padre niño con un pájaro muerto en la mano y otros muchos ensartados de un junco, su botín, por el que le darán unas monedas en alguna taberna, mientras mi abuela, en casa, removía las sopas de harina, preguntándose si llegaría a tiempo ese dinero para añadir un huevo o dos a la cena de 7. Eso es la línea que va del masái a los recuerdos de uno. He nombrado a mi padre en este poema, y mi padre era escayolista, ya hace muchos años que está jubilado, y yo fui su aprendiz durante unos años, y de eso habla este
poema. Si ustedes quieren que les explique cómo se hace una mordura de un arco, yo se lo explico porque lo sé perfectamente. Lo que no sé es hacerlo porque no he llegado a dominar el oficio, pero la teoría me la sé. Escayolista. Puede decirse que aprendí el oficio, aunque en la práctica jamás pasé de la categoría de aprendiz. Ayudaba a mi padre, eso fue todo, porque en este trabajo, me decía, siempre hace falta quien te alcance una herramienta o limpie las espátulas o vaya a buscar agua o sujete una pieza de moldura mientras fragua la mezcla que ha de fijarla al techo. Pero el trabajo fino, eso decía, siempre era cosa suya. Sacar el molde de las piezas únicas, cortar ingletes que encajaran con absoluta precisión, trazar con un cordel teñido en polvo azul las guías, dibujar los arcos. Con lo que me pagaba por un solo chapuz, ese fin de semana me sentía un estudiante rico y llevaba a mi novia al restaurante chino o me compraba un libro caro. Ahora me acuerdo mucho de lo aprendido entonces, cuando escribo un poema, por ejemplo. ¿Hay en la sala alguien que se llame Vanessa? Bueno, me parece que no. Pues este poema habla de cuando se puso de moda el nombre Vanessa, que bueno, no es que tenga nada peculiar el nombre, ya es un nombre normal, pero es un nombre que tiene fecha, que todos nos acordamos de cuando llegó ese nombre, y entonces bueno, pues en torno suyo, dentro de este laberinto donde uno va encontrando cosas, pues encuentra uno este nombre y también le hace pensar en cosas, ¿no? Vanessa. Nombre de mariposa, sí, y de muchas mujeres que hoy rondáis los 40. Que te llames Vanessa certifica, por tanto, que naciste en aquella década problemática en que ese nombre se hizo popular. Tener nombre de actriz inglesa era ya como ser de otro país. Le ponías Vanessa a una recién nacida y era como ponerle nombre artístico, digamos. El caso es que solían acertar. ¿Cuánta Vanessa ahora con su nombre a la puerta de un bufete, de un consultorio, de una notaría? ¿Cuánta Vanessa, en fin, al filo o dentro ya de esta serena cumbre entre los 30 y tantos y los casi 50? Lo digo con envidia. Lo nuestro fue otra cosa. Nos pusieron los mismos nombres que a nuestros padres o que a nuestros abuelos, a veces combinados. José Manuel, María José, José María. Era como tener nombre prestado e igualmente un destino prestado en un país en el que nada fuera a cambiar nunca. Cuánto mejor llamarse Kevin. Bueno, estaría bien, ¿verdad? Kevin Benítez Ariza. Seguro que hasta triunfaba. En fin, pero bueno. Kevin de Jesús. Bueno. ¿Y por qué se llama esta sección del libro Laberinto? Pues por otro episodio que recuerdo, no hay laberinto más complicado que un círculo, especialmente si uno no sabe dónde acaba el círculo, cuando va andando y no sabe exactamente si efectivamente ese camino le va a devolver al principio del círculo o no, ¿no? Y de eso habla de este poema, de un paseo también por un paraje de la sierra que se nombra en el poema y que seguramente muchos de ustedes conocen. Laberinto. A la vez que avanzábamos, íbamos discutiendo. No sería forzoso reconocer
que estábamos perdidos. Influía también el peso del calor. Todas esas revueltas que se abrían a nuevas perspectivas de postes de electricidad pautando las distancias, de setos tras los que ladraba un perro, de tapias rubricadas por raudas lagartijas. Fue la primera vez que recorrimos aquel sendero que circunvalaba el valle del Bocaleones. La niña era pequeña y se quejaba del cansancio y nosotros fingíamos una seguridad que estábamos muy lejos de sentir. Incluso el tiempo parecía haberse remansado en esa incertidumbre de lo que no se sabe si avanza o retrocede, si se acerca o se aleja. Pero llegamos a la carretera y volvimos a ver la escuela abandonada y el ventorrillo un poco más allá. El laberinto no era más que un círculo. La niña, enrabietada, lloraba ahora incluso más. Hay una parte del libro en el que reúno poemas que hablan de pájaros, que no sé por qué en este libro pues han coincidido varios poemas que hablan de pájaros, ¿no? Por ejemplo, este mirlo joven, que bueno, casi todos los poemas obedecen a anécdotas que he vivido, que incluso he compartido con gente que a veces ha venido a la lectura del libro, ¿no? y hemos recordado juntos estas anécdotas. Esta en concreto era de un acto literario como el de hoy, pero era en un sitio al aire libre y en algún punto del entorno había un nido de mirlos del que había caído un polluelo que andaba entre el público, desconsolado, mirando a todo el mundo. Imagino que creyendo que alguno quizás estaba ya improntado por las personas y creyendo que algunos de los que estábamos allí sentados éramos su madre, ¿no? Que estaba, en fin, no sé qué sería de este mirlo. Lo dibujé también y tengo un recuerdo muy preciso de él. El mirlo joven. Todavía no sabe qué es el miedo. Por eso va de silla en silla, interpelándonos, pautando con su piar nuestras conversaciones, poniendo en entredicho nuestra pausada coreografía social que en esta tarde soleada de la anteprimavera ha encontrado aquí, en este patio casi siempre desierto, su perfecta ocasión. Risas, zalemas, voces impostadas y ese insistente piar como quien llama a alguien. Hay un nido caído en el parterre. Yo sobre la pandemia de infausto recuerdo, no he escrito casi nada, pero hay aquí un poema que tiene que ver, que no habla en realidad de la pandemia, sino habla quizás de lo único bonito que le podemos agradecer a esa época tan mala, ¿no? Que fue que en algunos lugares donde la naturaleza estaba cerca, pues los animales cogieron confianza y se acercaron, ¿no? Oímos hablar de pueblos en los que habían entrado los jabalíes y cosas así. Y yo tengo la suerte de vivir en un pueblo que es limítrofe con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, y desde la barandilla del Paseo Marítimo, desde mi casa incluso, pues a lo lejos, en el corazón de la marisma, se veían de vez en cuando manchas blancas de flamencos. Esos flamencos durante la pandemia pues se acercaron al Paseo Marítimo y ahora prácticamente los tenemos pues al lado de la barandilla y todavía nadie los ha asustado, así que es una cosa que hemos ganado, que ahora los flamencos son vecinos de Puerto Real, a los que vemos todos los días, incluso los oímos manteniendo sus maravillosas conversaciones, ¿no? que tienen ellos unas conversaciones muy interesantes. Otro paisaje con flamencos.
raros, desconcertantes días de 2020, calles desiertas, acalladas, en las que solo resonaba entonces el canto de los pájaros, y también aquí, junto a las marismas, más allá del murete del paseo, un silencio anterior a la propia ciudad. Y allí mismo, dispersos, punteando de destellos rosados y blancos esa calma, los flamencos. Ahora duplicados, nunca habían estado así de cerca en los espejeantes charcos que la marea iba dejando al retirarse. Al fondo, como regurgitados del propio fango, los cangrejos arriesgaban un paso o dos fuera de sus guaridas hasta que un repentino gesto afirmativo de una de aquellas casi inmóviles siluetas ponía fin a su carrera. Y entonces el flamenco, satisfecho, se alzaba y estiraba la curva en S de su cuello, no sé si para deglutir la presa o para componer de nuevo, sin prisa y sin temor, su reflejo en el agua. Antes, el primer poema que leí era el recorrido mío, digamos, desde que salgo de casa hasta que llego al trabajo, y en ese recorrido, pues a veces hay también cosas como la que cuenta este pequeño apunte, que también tiene que ver con los pájaros, como ellos. No ha amanecido todavía y ya el canto cruzado de los pájaros a un lado y otro de la calle va flanqueando mi camino y parece anunciar una promesa. A pesar de este cielo de alquitrán y de que soy uno más entre los embozados que me cruzo, casi todos agachan la cabeza, miran para otro lado, carraspean, exhalan una nube de vapor. Hoy me he propuesto ser feliz como esos pájaros. Bueno, en mis libros, en mis 3 últimos libros, hay un apartado dedicado a Irlanda, porque durante años, por motivos profesionales, pues viajaba a Irlanda con estudiantes. Y bueno, pues fue una grata costumbre que dejó muchos recuerdos que han ido aflorando en estos 3 libros, ¿no? De hecho, yo diría que si hubiera tenido paciencia y hubiera guardado todos esos poemas, pues tendría un libro irlandés, pero bueno, he preferido repartir ese libro irlandés entre los 3 últimos libros. En este libro, uno de los poemas irlandeses que incluyo son 5 retratos de mujer. Son poemas como a pinceladas, como dibujos muy rápidos. No los voy a leer todos, voy a leer quizás 2 o 3. Se llama la serie completa Dublín 5 Aguafuertes. Y uno de los aguafuertes, uno de esos retratos, es de una tal Sally. Esas ojeras tuyas del color de la ropa lavada muchas veces, y esa pared ennegrecida que me señalas desde el tren, vivo ahí. Una pareja de cornejas grises sobrevuela la calle. En mis pupilas se han quedado sobreimpresas las tuyas. O esta Nisha, que se escribe Naoise, pero se pronuncia Nisha. Igual ahora hemos aprendido que Ciarán se pronuncia Kiran, ¿no? Es la borrasca esta que nos está azotando. Bueno, pues yo aprendí que Nisha, que era un nombre que oía, se escribía Naoise. Era una muchacha muy, muy alegre y hice este retrato, este dibujo con palabras de ella, Nisha.
claras vocales impostadas como quien lleva mucho tiempo hablando en público y ya no sabe hacerlo sin un claro designio de imponerse a las voces de los otros. Dispersa multitud turística en el Palacio de los Talbot. Cada espejo un remanso de aguas ferruginosas y un espectro en el nicho al fondo del salón, el que no falta nunca en estas viejas mansiones irlandesas. Risas de Nisha cuando lo cuenta a sus amigas en el pub esa noche. Nisha era la guía, nos había contado el cuento de que en la mansión había un fantasma y luego se reía de nosotros contándolo en el pub. Bueno, y esta Alice, de la que doy 3 pinceladas. No aceptas un café porque sería unprofessional. Ese pelo, esas pecas del color de la herrumbre, viejos barcos en trance de desguace en la rada de Howth. La chica pelirroja, como es muy típico de las irlandesas. Y la parte última, claridad. Muchas personas que leen este libro y que han escrito sobre él o que lo han presentado, como ahora mismo ha hecho Pepa, pues hacen bien en ver que este libro es un camino. Ese laberinto pues desemboca en un paisaje que parece más claro, ¿no? También hay quien ha observado en el libro un cierto movimiento del paisaje urbano al paisaje rural, ¿no? Y de hecho muchos de los poemas de esta parte última están ambientados en la Sierra de Cádiz. Pero el primero no, el primero se llama El poema de un día. Y es un día que tiene 24 horas y yo a cada una de las horas le he escrito un haiku. Entonces, pues este poema de un día dice así: amanecer, ¿de qué sueño, de qué bosques he vuelto? Cantan los pájaros y surge del oscuro la claridad. Ese arrebol, una gota de sangre disuelta en leche. Conciencia súbita de que lo que despierta podría no hacerlo. Y la extrañeza de no reconocerse en la voz propia. Ahora soy un pez. Nado hacia las alturas bajo la ducha. Me visto como quien repasa las líneas de su dibujo. Y ya soy yo, que es como ser cualquiera o no ser nadie. Un asidero, el olor del café en la cocina. Y cómo ruge cuando pisas la calle la realidad. Esas mañanas en que todos se embozan como asesinos. Y en cada muro el sol proyecta nuevas sombras chinescas, como estorninos que ensayan su figura de nube errante. Días que son como esbozos de un día que nunca llega. Tantas palabras. ¿Y quién lleva la cuenta del despilfarro? ¿De qué desgaste no has podido salvar tu soledad? Ciertas mañanas ya anuncian que la tarde será peor, y sin embargo un reflejo en el agua te arregla el día, o esa bandada que sobrevuela el mundo y lo bendice, la misma de antes, pero ahora la ves con otros ojos, aunque en el suelo los cuervos se disputen una carroña. Cierro la puerta y callan para siempre esos graznidos. ¿De qué secreta suciedad me despojo al desnudarme? El mismo bosque ahora es otro bosque en otro sueño. El palpitar de una vena en la almohada. Hojas que crujen. Bueno, y ya voy terminando. Como ya Pepa ha leído el poema con el que iba a cerrar, pues no sé ahora, pero quizás este. El gato es muy bonito. ¿El del gato te gusta a ti? Bueno, el del gato. Pero ¿el del gato es de esta parte o es de la parte anterior?
Es de la última, ¿no? Es de la última, ¿no? Sí. Entonces, sabes tú el libro mejor que yo. Sí. Bueno, el del gato, yo lo sé porque le gusta a Pepa, porque pertenece a esa sociedad secreta o no tan secreta de las personas que estamos fascinados por los gatos, ¿no? Y este gato en concreto es un gato que llegó a nuestras manos en unas circunstancias un poco lamentables, que son las que cuenta el poema, que habla de la indefensión. Chubi. Parece que nos miras por ese tercer ojo, esa llaga en la frente. Briznas de esparto en vez de pelo, la pupila empañada y ese olor a miseria. No pareces un gato. Y me pregunto, ¿qué has venido a buscar a mi puerta? ¿Cómo es que dejas que un extraño te tome entre sus brazos, te limpie las heridas, te ponga por delante un cuenco de comida? ¿De qué infierno has salido? Deja que te cepille el pelo, sí. Y no te preocupes, entiendo bien tu miedo, entiendo bien ese dejarse hacer. Bueno, y yo iba a leer, y ya sí termino de verdad, un poema que habla de los dones de la tierra, ¿no? Un amigo hortelano, pues de vez en cuando me da pues unos limones, unas patatas, lo que tenga, pues él lo obsequia, ¿no? Y él siempre le quita importancia a ese regalo diciendo, bueno, es que ya esto si no lo regalo pues se echa a perder, es que, bueno, eso no es evidentemente una pérdida de valor del regalo, sino por los motivos que explico aquí, todo lo contrario, ¿no? Se llama el poema Un amigo me ha dado unas verduras. Me dice, al limonero ya casi se le quiebran las ramas con el peso. Todavía quedan acelgas y lechugas de hojas rizadas y otras clases. Y he limpiado la linde de tagarninas, ahí las tienes, peladas, sin espinas, listas para el cocido. Con todas estas cosas ha llenado una de esas sufridas cajas negras de rejilla de plástico que usan en los mercados para llevar la fruta y luego dejan apiladas junto a los contenedores de basura. Los limones debajo, las acelgas y las lechugas sin atar, encima, los haces de tagarninas a los lados, llenando los resquicios y extendiendo hacia afuera, como dedos de bruja, los largos tallos en estrella, unidos todavía al pedúnculo central. Pero su verdadera dimensión sensorial está en el peso, esa pulsión gravitatoria de lo que es tierra, y solo con esfuerzo separas de la tierra al levantar la carga a pulso y llevarla en volandas por la linde como quien porta al Dios del lugar una ofrenda, el excedente natural que toda economía previsora reparte en dones de amistad, antes de que se enzarcen los tallos de las tagarninas y se conviertan en espinos, antes de que ennegrezcan los limones o granen las lechugas, antes de que el tiempo sentencie incluso contra esta abundancia, ahora inagotable. Y antes de que el tiempo sentencie contra este lector, yo doy por terminado aquí el acto. Muchas gracias. No sé, se me olvidó antes y es imperdonable agradecer a la librería Camachito que haya venido aquí al acto para que el libro esté ahí por si alguien lo quiere. Muchas gracias.